Ah, ya te pasaste. ¿Qué te he puesto eso de ahí? Ah, se chica, nomás. Ya, listo. Ahora sí empezamos con la aplicación y les voy a compartir esta aplicación mía. Ya se las mandé. Y vamos a ir parte por parte. Esto más chiquitito. Bueno, lo voy a dejar por aquí mientras tanto. Después lo movemos para el otro lado. Ya, me parece importante porque después se lo tengo que mandar a la Mari también. Y quiero, a ver, ahí, aunque no los veo a todos, ahí. Ya, vamos entonces con la primera parte. El cuento de Claudia señala al periodista y con eso me da la representación de una profesión, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo todo un corpus, un campo de dominio que tiene que ver justamente con los rusos, porque ellos están midiendo también cada palabra, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo abro un espectro ahí al decir periodista y no decir, no está relacionado con otra profesión. Es muy importante para nosotros realmente dominar quizás casi todas las profesiones, uno generalmente las va incorporando. Y no solamente las profesiones, sino que los oficios, todo lo que sea como ese hacer humano. Entonces ahí nos vamos a ir pudiendo dando cuenta el que si yo abro un espectro, un campo de dominio, obviamente eso después va a ir determinando ciertas partes del texto que tengan que ver con esa profesión. Entonces no es menor, es decir, el formalismo ruso y ya de antes se hablaba de que en realidad toda obra literaria es sacar del azar las cosas, ¿no? O sea, domina el azar, pero en el fondo yo saco del azar un campo, un recorte del mundo, dicen algunos, ¿no? Y en el fondo este recorte del mundo yo lo hago mío, pero símil, etcétera, y lo saco de este profundo tráfago, ¿no? De lo que podría ser el azar. Aunque algunos, por ejemplo, pienso en Paul Auster, el escritor norteamericano de Brooklyn, justamente como sabe que la obra de arte o la literatura es sacar del azar, justamente trabaja él el azar en sus textos, ¿no? Entonces nos vamos a poder encontrar, ¿no? En su obra, ¿cómo se llama esta? La Noche del Oráculo, por ejemplo. Entonces ustedes la pueden revisar y se van a dar cuenta, La Noche del Oráculo, que es una obra genial, fascinante, que justamente el tema, o no el tema, pero el propósito, no sé, su motivación es el azar, ¿no? Y trabaja entonces el azar desde niño, cómo empieza a cruzar ese azar toda nuestra existencia. Bien, tenemos entonces, mis padres llegaron muy jóvenes al trópico, y ahí ya tenemos un narrador en primera, ¿verdad? Un narrador en primera, que muy bien también lo hace, dice el análisis, que es como los análisis del colegio también, ¿no? El narrador en primera versus el narrador en tercera. Bueno, aquí lo importante es entender toda la historia de los tipos de narradores, y ahí es importante el formalismo ruso, porque el formalismo ruso siempre hay una relación con la historia. Nosotros vimos que en el fondo es la primera vez, yo también mandé un video que podía sustentar eso, de una profesora, que en realidad la primera vez que se habla se recorta este mundo también dentro de la literatura y se la vuelve un objeto de investigación, y se le da, digamos, una investigación científica a la literatura, ¿no? Se la transforma en una teoría crítica literaria. Entonces, al transformarla, yo necesito de alguna forma relacionarlo con las series de la historia, ¿no? ¿Qué serían, a ver, Claudia, qué serían las series de la historia? Acá, por ejemplo, en tu cuento, si yo, por ejemplo, hablara de todo el formalismo ruso, Tiananov, Slobodsky, todo lo que vimos de Mukarovsky, dijimos que la obra tiene su singularidad literaria, ¿no? Su literariedad. Por algo los rusos dicen esta obra es literaria y esta no. Y una de las cosas fundamentales de las características de la obra literaria es que está en relación con otras series literarias, series históricas. Si nosotros lo llevamos a tu cuento, ¿con qué series, en este caso históricas,
tú relacionarías tu cuento? ¿Con qué sucesos históricos? Sí, la serie, porque el concepto del formalismo ruso es que hay un sistema que es literario, que por algo es literario y que establece ciertas relaciones, ¿no?, con series que están extraliterarias, que sería la historia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un mecanismo que sería, estaría dentro de la literariedad y estaría relacionado y estableciendo intertextualidades, ¿verdad? Y aquí en tu cuento hay una serie muy fundamental que es la serie de la historia. ¿Con qué historia tú la ves, tú la miraste, ¿no?, y lo relacionaste para poder establecer tu cuento? Bueno, con la migración de Europa hacia América, ¿Ya? Por que ejemplo. ha sido durante largo tiempo, y con la Primera Guerra Mundial. Claro, entonces con la historia de Guatemala también, ¿no? ¿Te acuerdas que tú me Sí, la dijiste historia de Guatemala. investigación? O sea, Ajá, sí. yo tengo tu cuento, pero en el fondo este cuento tiene digamos, un recorte del mundo específico y yo establezco, ¿no?, la relación con otras series que para todos, algunos las dominan, las establecen mal, o los estructuralistas franceses, después lo vamos a ver también, hablan de intertextualidad o transtextualidad, pero en este caso también tiene que ver con que el formalismo ruso dijo, bueno, esto es literario, no hay una literariedad en este texto, pero hay elementos que son extraliterarios, pero con el que el texto literario dialoga. Entonces, justamente tú luego decías que tenías que generar una investigación sobre ese tema, ¿no? Hay que dominar esa serie para poder establecer el diálogo, ¿no? Y por ejemplo, de la historia de Guatemala, la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o de las migraciones, la historia de la Guerra Fría, la historia también de los nazis en Latinoamérica. O sea, tenemos un corpus enorme, ¿no?, un corpus enorme histórico, porque justamente esa serie histórica es fundamental en tu cuento. Y Entonces, también la forma en que ha llegado la información a Guatemala, muchas veces impuesta, como cuando habla de un periódico claro, que publicaban con la intención de tomar un bando. eso. O sea, estamos entonces en el tema de los medios de comunicación masivos, ¿no?, en la prensa principalmente, y tenemos, bueno, y ahí vamos a otra cosa, la parte ideológica, tengo que manejar la ideología, la filosofía, etcétera, ¿no? Y también cómo funcionan los medios de comunicación masivos, y cuáles fueron los que fueron la ideología dominante, como lo establecerá el cuento más adelante, ¿no? Cómo se imponen y van cruzando esa manera, manipulando o agarrando nuestro pensamiento para poder configurar un tipo de pensamiento y no otro, ¿no? Entonces, tenemos el tema del control social. Eso lo vamos a ver también con la Escuela de Frankfurt. En la Escuela de Frankfurt, en los 40, se establece los medios de comunicación masiva como control social. Para mí la cultura en general es control social. Por ejemplo, yo sostengo, y esto es una cosa súper discutible, pero yo sostengo que las tragedias de los griegos eran eran formas de control social, es decir, la única manera que la gente iba a través de una catarsis, entendía que la cultura no podía basarse en incesto, en parricidio, no te podías casar con tu mamá, no podías matar a tu padre, en el fondo como una especie de escuela moral, ¿no?, de educación sentimental, escuela moral, convivencia, control social. Creo que la cultura en general es eso, libera, pero por otro lado también castra y reprime, ¿no? Entonces, los medios de comunicación social nos dejaron claro eso, sobre todo Hollywood, ¿no? Y eso, la Escuela de Frankfurt, cuando emigra de Alemania, ¿no?, huyendo del totalitarismo hacia supuestamente esta tierra de libertad de Estados Unidos, Nueva York, después California, ellos establecen con Hollywood, ven Hollywood nacer los 40, y establecen cómo funcionan los medios de comunicación masiva.
Es decir, tenemos que saber cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? Porque es un material que uno siempre va a tener, ¿no? Y aparte de esto, él está dentro de ese cuerpo el protagonista con el tema del periodismo. Ya, quiero detenerme en algunas cosas. Ahí me van comentando ustedes, ya me van comentando, porque si no hay, qué sé yo, pero igual ahí van metiendo nomás la cuchara, no se preocupen. En el caso de la historia de los narradores, es muy importante saber que el siglo XIX tuvo el dictador número 1, que es el narrador en tercera. ¿Por qué es un dictador? Para mí, y yo creo para algunos. Porque ese narrador lo sabe todo, lo domina todo, lo que está afuera, lo que está dentro de los personajes, describe los espacios como en 30 páginas, y es la novela realista francesa, la novela realista rusa, ¿no? La que le gustaba a la Mistral, ¿no? La que le recomienda a Pablo Neruda. O sea, tengo que saber, novelista, cómo funciona la novela rusa. Los escritores, esa es la mejor lección de escritura, porque ahí los rusos generan lo que se llama la psicología del personaje. Ya, yo también tengo videos de eso, así que si quieren algo específico, lo vamos mandando y pueden ahí buscar también en el canal de Plexo América. La psicología del personaje, ya, siglo XIX, porque nosotros estamos del 20 en adelante cuando la teoría crítica literaria se transformó en una disciplina, en una profesión. Novela naturalista o realista francesa. Tengo que manejarla porque también ellos hacen unos frisos sociales, un realismo, ¿no? Describen en 30 páginas los espacios, la psicología. Pero bueno, era un narrador que lo sabía todo, que era un dictador. Nos aburrimos de esa tiranía del narrador en tercera. Y como la Claudia está en el siglo XXI, está bajo lo que se llama o lo que se llama así, las escrituras del yo. Ya es un campo de investigación, las escrituras del yo. Y una de las cosas, ¿se acuerdan que yo les hablaba de cómo el diario de vida de Ana Frank antes no había sido literatura y ahora lo era? Era porque la vida, ¿no?, de uno se cuenta en primera, y ahora, desde Ana Frank en adelante, es literatura, ¿no? Y el diario de vida. Y en este caso, entonces, estamos en narrador en primera, que no domina toda la realidad, que domina solamente una parte, ¿ya? Que va a... no tenemos tanto acá, porque este es un narrador más tradicional en primera, pero el narrador en primera también tiene algo muy loco, y que lo vamos a ver también después en la intertextualidad quizá al final, pero tiene algo muy loco que está cruzado por el monólogo interior y la corriente de conciencia. Entonces, el monólogo interior y la corriente de conciencia, ¿dónde la busco? A ver, María Luisa Dombal, para hablar de los chilenos, La última niebla, María Luisa Dombal, La última niebla, Virginia Woolf, ¿no?, con El cuarto propio. Pienso... Perdón, te interrumpo. Era el monólogo interior y... La corriente de conciencia. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué diferencia el monólogo interior de la corriente de conciencia? ¿No? A ver, hay una corriente de conciencia que es menos formalizada, hay un monólogo interior que yo formalizo un poco más, pero en general es un yo cruzado por un montón de voces. Es un poco lo que me hablaba la otra vez, nos comentaba María Herrera, en donde es importante abolir la línea histórica, ¿no?, de afuera, lo primero, lo segundo, lo tercero, ¿no?, porque la literatura no es historia. Y entonces, de repente estamos aquí, pero yo estoy segura que Sandra está pensando en otra cosa, en lo que viene, en lo que le pasó, en el futuro, en el pasado, ¿no? Y Rudy igual, y cada uno de nosotros también, lo hemos conversado, ¿no? Entonces, la historia de los tipos de narradores es súper interesante. Solamente estoy hablando de dos, porque después vamos a hablar las distintas perspectivas también. Y ahí, ¿cuál es la mejor escuela de narradores? ¿No? Las lecturas. Miren,
Las lecturas son la mejor escuela, que es lo que hablábamos también la otra vez, lo comentábamos con Rudy, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, me encontré mi Torotumbo. Escuchen esto, dice, primer párrafo del Torotumbo de Miguel Ángel Asturias. Ni los rumiantes ecos del retumbo frente a volcanes de crestería azafranada, ni el chasquido de la onda del huracán, señor del ímpetu, con las venas de fuera como todos los cazadores de águilas, ni el consentirse de las rocas, preñadas durante la tempestad, al partir piedras de rayo, ni el gemir de los ríos al salirse de cauce, oleosos, matricidas, nada comparable al grito de una pequeña porción de hueso y carne con piel humana frente al diablo colgado de la nuca. De la enorme nuca, orejón, mofletudo, lustroso, los ojos encartuchados y saltándole de la boca del túnel 2 dientes ferroviarios, blancos dientes de los ferrocarriles de la luna. Natividad Quintuche, criatura de 7 años, morenita, pelo negro, en trenzas de mujer, cerró los ojos al tiempo de gritar, perdida al fondo de un caserón y amenazada por el diablo. La única manera de entender de narradores es escuchar, el sentido, el que el oído sea nuestro ojo también, ¿no? Y no solamente se escucha la palabra o la lectura silenciosa cuando uno lee, porque realmente son dos cosas, una la lectura silenciosa y otra el leer en voz alta. Y lo digo porque la lectura silenciosa para mí igual es como súper interesante lo que se va generando ahí, en las dos partes. Una suena más, hay musicalidad. Entonces, ¿qué es lo que hay en este primer párrafo? Cómo se introduce, ¿no? Al final, Natividad Quintuche se introduce, Quintuche, ¿no? Quintuche. Natividad Quintuche, ¿cómo introduce esa niña, esa protagonista? Al final de ese primer párrafo, pero es un golpe, ¿por qué? Porque dice ni, ¿me entienden? Y no, nada se compara, o sea, es una comparación, pensar es comparar, ¿no? Nada se compara al grito. Y esto nosotros después vamos a saber que es una violación, ¿no? Que entonces, y eso lo hace desde el barroco latinoamericano, y eso, ustedes tienen ese piso, no techo, ese piso. Es decir, no sé si se puede superar a Miguel Ángel Asturias, pero sí se puede hacer un texto con una impronta propia, basándose en el primer peldaño, o en uno de los peldaños más importantes de la literatura latinoamericana, por algo Nobel, por algo, no sé, por algo un millón de cosas. Una de las primeras puertas a la literatura latinoamericana es el barroco latinoamericano, que no lo pasan en ninguna parte, porque nos pasan el barroco histórico, el barroco español, Quevedo, Góngora, cuando uno va a estudiar estas cosas. Pero el barroco latinoamericano lo pasan muy poco, no lo alcanzan a pasar. Entonces, ya he dicho la otra puerta es el modernismo, en su filo más crítico, nos pasan lo más dulce, qué sé yo. Pero las dos puertas las tengo que manejar, porque si soy escritor latinoamericano, tengo que manejar por dónde transitaron los anteriores, porque yo me tengo que poner a la cola, porque yo no soy un primer tigre, nunca. ¿Me entienden? El tigre puede darse el lujo de ser un primer tigre, pero el escritor no, el escritor se tiene que poner a la cola de todos los que vienen antes, porque eso es la cultura, un acumulado. ¿Solamente un acumulado? No, porque lo que yo tengo que hacer es una vuelta de tuerca, mínima, chiquitita, pero vuelta de tuerca al final. ¿Me entienden? Entonces es el propósito. Ahora, yo le mandé esa entrevista de Miguel Ángel Asturias porque yo de ahí aprendí, no de mis profesores, los universitanos, leyendo esa entrevista cuando el tipo dice, el escritor es su primer crítico. Y esa bajada de línea, que es una línea nomás que le está preguntando Lorenz a Miguel Ángel Asturias, yo dije, sí, ahí está. Uno es su primer lector, uno es su primer crítico. Y eso lo dicen los escritores. ¿Por qué?
porque para escribir no hay escuela, nadie me enseña a escribir. Yo solamente aprendo a escribir de otros escritores, uniéndolo con mi biografía, mi sensibilidad, todo lo que ustedes quieran. Pero esta escuela es una escuela muy rara, porque no hay escuela de poetas, no hay escuela de cuentistas, no hay escuela... Es más, la academia muchas veces mata a los escritores, porque al final uno lee a tantos que dicen, no, ¿para qué? Yo no voy a poder aportar nada. Entonces, la primera escuela es la lectura sistemática y constante, ojalá diaria, como yo siempre digo, 10 minutos, que se aumentan a media hora y ojalá puedan ser sostenidas todo el tiempo, como cuando uno toma desayuno, algo que sea muy sistemático, muy constante, porque no podemos tener muchas lecturas pendientes, ¿no? Porque podemos decir, tenemos lecturas pendientes, sí, un profe de historia, sí, un profe de filosofía, sí, todos tenemos lecturas pendientes, pero si queremos escribir, ¿no? Tenemos que tener menos lecturas pendientes, ¿no? Entonces, la lectura sistemática, el saber que Asturias está trabajando con la materialidad del lenguaje, suena, hay sonoro, él hablaba de eufonía, yo no estoy muy de acuerdo con eso, la eufonía es como la armonía de esas palabras y todo, sí, pero es que tienen que pensar también que es el boom latinoamericano y hay todo un encasillamiento o un negocio, por decirlo así, del boom latinoamericano que también podemos cuestionar, sí, pero primero tenemos que manejar los tipos, cómo funcionan, y después ir criticando todo lo que ustedes quieran. Pero sí hay que criticarlos para poder superarlos, generar otra impronta, otra manera. Estamos en el siglo XXI, no podemos un nuevo boom, no sé. Entonces, introduce desde la negatividad, ni los rumiantes secos, ¿no? Ni. Cada palabra, cada ni está pensado. Nada, en la mitad, nada es comparable al grito de una pequeña porción de hueso y carne, ¿no? Entonces, ¿ven qué forma, ¿no? Y introduce el personaje. Entonces, cuando yo leo esto, yo también después voy a leer este cuento, voy a leer otros cuentos y digo, ah, mira, cómo está introduciendo el personaje este tipo de texto y cómo está introduciendo este otro tipo de texto este personaje, ¿no? Es como yo voy a tratar a este personaje, ¿no? Y aquí también, en este cuento también hay otro tratamiento. Entonces tengo mis padres y de ahí también toda la configuración de lo que se podría llamar también el formalismo ruso habló, a ver, yo tengo ciertos conceptos con los que yo trabajo, claves, ¿no? Y en este caso, yo cuando digo mis padres, yo abro todo el concepto de familia, ¿no? Yo abro las sagas familiares, abro las crónicas, abro todo el concepto de familia, porque en el fondo, si yo digo mis padres, estoy frente a los ancestros, la descendencia, la ascendencia, tengo toda una configuración, ¿no? Ese origen familiar, por decir así, la autoayuda habla de constelaciones familiares, ¿no? Yo la única constelación que yo puedo ver es literaria, ¿no? Las demás no creo nada de eso, pero creo que hay un mecanismo que si yo digo una letra, una palabra, yo digo, ya, aquí están mis padres. Llegaron muy jóvenes al trópico. Aquí tengo un indicio de espacio que también trabajaron los rusos y después también trabaja Bartés, todo el concepto de indicios. A ver, yo cuando leo con un lápiz. Lamentablemente el teórico crítico no lee por placer, sí, pero un lápiz uno lo empieza a incorporar, un lápiz de mina, obviamente, algunos tachan, pero en realidad es muy bueno, o sea, por lo menos a mí me ayuda de ir tomando apuntes, no afuera, sino que al interior del texto, por eso que lo puse así, ¿no? Me costó ahí ir colocando las cosas, pero el indicio de espacio, si yo veo el trópico, lo voy a señalar más adelante, tengo toda la literatura caribeña, pues tengo también todo un espacio ahí, ¿no? Y dice, para alcanzar Puerto Barrios debieron viajar más de un mes en un transatlántico. Y ahí tengo el indicio de espacio,
el puerto, aporía significa no llegar a un puerto, y para mí un puerto es siempre la posibilidad de no llegar al puerto. Las aporías han trabajado mucho por la filosofía, ¿no? Es una bonita palabra, es el negativo, no puedo llevar al puerto, ¿no? Cuando yo hago un viaje, ¿no? También se me gatilla en mi cabeza toda una escritura de viajes, y ahí yo tengo las bitácoras, las crónicas, o sea, abro un campo, ¿no? Más de un mes en transatlántico, yo aquí le puse, existe en estos últimos 20, 30 años, toda una cantidad de investigación de estudios transatlánticos, así se llaman, ¿no? Yo no soy especialista en estudios transatlánticos, pero tengo compañeros del doctorado que sí, ¿no? Entonces trabajan mucho, por ejemplo, los diarios, pienso en los diarios porque estamos en el campus, ¿no?, del periodismo, los diarios de los ingleses en Valparaíso o en Chile, ¿no? Todos los diarios que se sacaron por los ingleses. Entonces, y ese son estudios transatlánticos, ¿no? De influencias, ¿no? De ingleses acá o de alemanes acá, etc. Dice un inmenso barco de vapor que salió del puerto de Bordeaux, no se pronuncia así, en Francia. Entonces tenemos toda esa construcción, ¿no? Todo ese viaje, lo que se llama al otro lado del charco, ese tema, ¿no? Y de una avenida. Entonces yo ya tengo ya el corpus del descubrimiento, ¿no? Pienso en Turner, por ejemplo, un pintor, Turner, importante inglés me parece, ¿no? Que trabajó mucho pintando vapores, ¿no? El vapor, lo que significó, o ¿cómo se llama? El mismo gesto, pero el de los trenes, ¿no? El descubrimiento, cómo esfuma el lenguaje, el vapor, y cómo genera el descubrimiento principal del principio del siglo XX, que también será llevado adelante por el avión, ¿no? Todo ese concepto de los locos siglo XX, el tema de las guerras, de la configuración de las migraciones principales, ¿no? Entonces, todo eso se me empieza a venir, y dice, originalmente el barco debía llegar al puerto de Veracruz en México, pero una rebelión de la tripulación y el desperdicio de un cargamento de vino situó a mis padres en el recién fundado poblado de Puerto Barco. Y ahí yo puse que el propósito que se tenía era uno, pero al final se desvía, la deriva, el desvío, que después lo va a trabajar la deconstrucción, también es importante, ¿no? Porque acá justamente tenemos el azar nuevamente construyendo la historia de este cuento, digamos, el material. Se pretendía una cosa, pero llegamos a otra, ¿no? Y eso cambia toda la historia en adelante, ¿no? Cambia mi historia también, como dice Claudia, la historia de ella personal, o la historia de esa persona, al interior de este cuento, ¿no? Ella, él, ahí estamos viendo. Pero además cambia, siempre hay una diseminación, hay una deriva, un cambio en la construcción de las cosas, y eso siempre está en el azar, ¿no? Y piensen ustedes todo lo que significó el barroco, o sea, el barroco inglés, con todo lo que hizo Shakespeare con la famosa Tempestad, que lo vamos a ver después en los estudios latinoamericanos. O sea, en la construcción de la Tempestad, ahí nosotros ya tenemos todo esto. Tenemos la rebelión de la tripulación, tenemos como la deriva del barco, ¿no?, que va en naufragio, tenemos realmente los tropos, ¿no? Los tropos más importantes de la literatura. La literatura es así, tiene ciertos símbolos, ciertos tropos que se repiten, ¿no? Ciertas construcciones en el viaje, tenemos la pareja primordial, ¿no? El viaje en sí ya es un campo de dominio que uno puede ir trabajando. Entonces, y eso se repite, ¿no? El motín. Cuando yo tengo el motín, tengo también la crónica de India, es algo recurrente. O sea, ¿cómo se llamaba esto? ¿Dónde estaba Johnny Depp? Los Piratas del Caribe, ¿no? A propósito de los medios de comunicación,
porque los semióticos italianos, Umberto Eco y todo, también nos dieron una lección, que en las teleseries, en el cine comercial, los argentinos también, yo puedo aplicar el análisis igual. Existe lo mismo, ¿no? Existe también el motín, se repite este tema de este puerto fundado, jamás fundado, ¿no? Lo que pasa con Valparaíso, que nunca fue fundado, por ejemplo, ese fundar y no fundado, ese puerto que en el fondo siempre lleva una aporía, ¿no? Como algo incompleto, inacabado, una cosa ambigua, ¿no? Entonces, es interesante. Y lo otro, aquí entonces, desde ese momento el destino empezaría a escribir sobre mí una serie de circunstancias inexplicables y aquí estamos en un tema que, claro, que sí yo lo relacioné con la literariedad, porque generalmente la escritura la que me escribe a mí, ¿no? La escritura la que va a determinar de alguna manera, así como muchos dicen que el libro es el que me encuentra a mí, no es que yo encuentre a los libros, ¿no? Hay un por qué escribí, también pienso en Enrique Lin, ¿no? Pero la escritura me constituye, ¿no? La escritura de alguna manera me escribe a mí también, y ahí hay una serie de circunstancias obviamente inexplicables que me han llevado a disfrutar de lo peor de las personas y de lo mejor del mundo. Yo creo que este es como una línea importante porque eso no se despeja mucho, hasta se puede vislumbrar más adelante, pero esa quizás es una de las líneas más extraña y más interesante, por lo menos para mí, en el tema del extrañamiento. O sea, yo, de alguna forma también yo tengo ahí un acertijo, un distanciamiento, no hay, hay una desautomatización de la mirada, ¿no? Que me hace entrar en un campo literario, pero además me hace entrar en un campo literario que Claudia puede ahora, que es su primera crítica, la primera lectura la hace ella también, siguiendo a Asturias y siguiendo a los semióticos, qué sé yo, puede establecer entonces por qué disfruta, ¿no? ¿Por qué la ha llevado, o por qué dijo esto, entre comillas, aunque la pregunta está mal planteada, porque eso sería el siglo XVIII, ¿verdad? Porque no estamos buscando la intención del autor, sino que obviamente, ¿qué pasa con el narrador aquí? Que disfruta de lo peor de las personas y de lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, si bien hay un extrañamiento y una desautomatización de la mirada, yo sí puedo relacionar este texto con un campo tradicional de la literatura o un campo de dominio de la literatura que ya lo establecimos, es decir, una serie literaria, las crónicas, en este caso la escritura de viaje, o sea, yo ya tengo ya esa relación. Y por eso, cuando yo establezco las series de mis propios textos, es decir, cuáles son las intertextualidades, ¿sí? O transtextualidades de mis propios textos, yo después puedo investigar mis propios textos y irlos ampliando, ¿no? Y puedo establecer ciertas series de mis propios cuentos, puedo establecer ciertas series de mi propia poesía, que es un poco también lo que los pintores hacen. Van desgastando cada uno de sus mismos pulsiones, por decir así. Entonces a lo mejor en algún momento fueron muy realistas, después quiebran ese realismo y pueden ir a buscar a algo más experimental, vanguardista, etcétera, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces pudieron ser muy conceptuales y todo, y de repente quieren intentar un realismo. Es una experimentación, una exploración, dicen algunos, ¿no? Porque al final son formas de conocimiento que me permiten a mí también conocerme. Entonces, y también una parte no va a ser conocida nunca, porque una parte yo siempre voy a estar extrañada de mí misma, ¿no? No podríamos nosotros acceder en ningún caso a todo lo que nosotros somos, representamos, etc. Luego de desembarcar y durante el camino hasta la capital, se encontraron con un territorio cargado de historia y naturaleza, llamado Guatemala, ¿no? Este es un territorio que se encuentra en el Centroamérica. Entonces aquí tenemos, obviamente que la literatura hispanoamericana surge principalmente
como para Europa, por decir así, porque es anterior, tenemos todas las crónicas de Indias y todo, aunque siempre muy pasadas por los monjes, ¿no? Tanto el Chilam Balam como el Popol Vuh. Tenemos todas las transcripciones, pero esos siempre son monjes y de alguna manera no accedemos mucho, ya lo decía Arguedas, ¿no? A ese lenguaje quizás indígena poético que tenemos en la base, ¿no? Pero sí tenemos también como material importante de rescate eso, ¿no? El lenguaje poético indígena, lo tenemos con el boom latinoamericano, y ustedes tienen en realidad el mejor escritor en estos términos. O sea, fue un piso, pero también fue un techo, porque Asturias inaugura o es el principal representante de la literatura comprometida, como ustedes ya lo saben, un hombre muy complejo, una relación con Francia, se fue a Francia mucho tiempo, y bueno, diplomático, escritor, ideólogo, ¿no? Y de una literatura comprometida. Entonces, en el fondo, es un ícono, como un tótem, ¿no? Entonces, yo tengo toda la literatura hispanoamericana detrás, pero además en Guatemala, yo tengo, por ejemplo, el Comunista, tengo el Canto General de Neruda, y tengo todo eso, ya. Pero Asturias es más reconcentrado porque tiene el indígena, ¿no? Tiene la lingüística muy fuerte del indígena, maneja muy bien nombres de maíz, no sé, maneja muy bien esa cultura, entonces la sintetiza, no sé, la expresa de una manera que a mí por lo menos bueno, es uno de los grandes representantes del barroco latinoamericano. Yo creo que él abre la puerta, y todos los franceses lo reconocen, los alemanes también. No lo entienden muchas veces, no se entiende la historia mucho. Eso es lo interesante, que no se entienda, porque la verdad es que se logra sentir. Hay una sensibilidad poética que él en la misma entrevista lo habla. Es para gente muy sensible poéticamente, y de hecho él tiene una relación con la poesía, siendo poeta también, él tiene una relación con la poesía muy amplia. Bueno, yo creo que todo escritor debiera entender que la poética es algo en sentido amplio. Yo la puedo encontrar en un cuadro, la puedo encontrar en una novela, en un ensayo, en un poema, no solamente, y eso los rusos lo vieron, el formalismo ruso también habló de esta función poética, también de la función estética, ¿no? Y a pesar de todas las particularidades, cómo estaba cruzando distintos tipos de textos. Entonces los tipos no solamente son lingüistas o poetas, sino que también son críticos, ¿no? Son teóricos de críticos literarios, ¿no? Entonces, y este es un territorio que se encuentra en el centro, famoso centro, ¿no? El centro de América, lo que se ha señalado toda la literatura del Caribe, como es una unión, un pasaje, un centro, un centro que une, ¿no? A estas dos Américas, entre comillas, ¿no? Un pasaje, y de alguna manera, igual que una isla, casi como podríamos decir, algunos teóricos dijeron isla Caribe, ¿no? Porque casi como una isla se genera un puente, ¿no? Un pasaje. Y toda literatura es de pasaje, hay una transición ahí, hay un entre, un between, decía, ¿no? Un diálogo. Entonces ahí tenemos toda una construcción también de los estudios caribeños. Y cómo ese sol, que dice, yo nací aquí en este sitio en donde el sol que te calcina, los laberintos insolados, dirá Marta Traba en una de sus novelas, muy buenas a todo esto. Los laberintos insolados, el sol que te calcina, te curte la piel, y los ríos transparentes te mojan los pies. Nosotros no tenemos eso. El cono sur es mucho más frío, ¿no? No tenemos, por ejemplo, lo que uno sintió en Colombia, en Venezuela, no se tiene. Y me imagino, no he ido a Guatemala, ¿no? Pero me imagino cómo será ahí, o en Maracaibo, 50 grados, no sé. Te curte la piel y los ríos transparentes te mojan los pies. Bueno, si yo digo los ríos transparentes, a nivel mundano, son los ríos transparentes, pero a nivel de escritura, de escritores, es obviamente
toda la configuración de Carlos Fuentes y los ríos transparentes, o sea, la región más transparente, ¿no? La región más transparente me configura un cuerpo resistente, ¿no? Y a pesar de que aquí está el tema de los ríos transparentes, bueno, y a todo esto, a propósito de eso, se me ocurría, están los ríos profundos de Arguedas. Si yo digo ríos, se me despliega toda mi lectura sobre los ríos, ¿no? Entonces tengo, a ver, lo que tengo yo, las coplas a la muerte de mi padre, todos somos como ríos, no me lo sé de memoria, ¿no? Esta cosa de que todos vamos a dar a la mar, ¿no? Todos somos ríos que vamos a dar a la mar, estas coplas a la muerte de mi padre, ¿no? Y en eso tenemos a Manrique con toda la configuración hispánica. Tenemos la región más transparente de Fuentes y tenemos los ríos profundos de Arguedas, principalmente estos ríos profundos de Arguedas. ¿Y por qué? Porque Asturias dialoga y siempre va a haber un diálogo con Arguedas, porque después de Asturias yo creo que el gran comprometido es el peruano Arguedas, el gran creador de la literatura comprometida, en el sentido más que comprometida, él era bilingüe, Arguedas, y entonces manejaba los dos idiomas y fue criado prácticamente por los indígenas, entonces él tiene esta cosa como desclasado también, ¿no? Él habla de, cuando recibe el premio el Inca Garcilaso de la Vega, habla de yo soy, ¿no? O sea, no soy, en el fondo plantea que él no es un aculturado, él es un intelectual transculturante. En el fondo, y esto tiene que ver con más abajo, que le puse aquí, naturalmente la zona es una belleza, individualmente cada habitante lucha por su supervivencia, socialmente me es imposible escribirlo. Aquí yo puse toda la línea latinoamericana también de este sitio es una mezcla de mundos, de idiomas, de idiosincrasia. O sea, tenemos el crisol, el mestizo, el sincretismo, la transculturación. Entonces Arguedas dirá que en el fondo lo que él es un intelectual transculturado. Entonces cada palabra, cada línea, cada cosa remite dependiendo de mis lecturas. ¿Por qué? Porque el texto, y lo vamos a ver en la teoría de la recepción del 60, tiene lagunas de indeterminación, que cada lector las va llenando con su capital cultural. Entonces, esto es lo mismo. Si yo tengo un banco de lectura, entonces yo voy y saco de mi banco. Saco de mi banco. Es como un crédito, ¿no? Entonces yo voy sacando. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, digamos, llenarme un poco de autores, de lecturas, de textos de distintas áreas para poder ir generando puntos de anclaje también y de profundización de mis propios textos y de cuando yo hago el pacto de lectura me siento, yo abro este libro y entonces en un párrafo habré encontrado una cosa, 10 cosas, 100 cosas. Y yo creo estar como en el 10. Porque creo que siempre va a haber gente que ve mucho más y logra establecer una lectura mucho más profunda que uno, y obviamente gente que ve mucho menos y que establece lecturas mucho más básicas o más chiquititas, ¿no? Entonces, la idea es que nada bajo uno y ni nada por sobre uno también en ese sentido, o sea, ir disputando los espacios. ¿Para qué? Para que de alguna manera uno pueda morirse, ¿no? El máximo de lecturas posibles, porque de alguna manera eso también va a ir pensando que uno trabaja con ese material y puede generar cuentos, poemas, ensayos, etcétera, ¿no? Y además crítica, que es lo que también nosotros queremos generar aquí, ser nuestros principales críticos. Entonces, vamos a pasar la transculturación, pero yo ya se la coloqué acá, y es algo que los rusos ven cuando hablan de las series literarias, las series históricas, las series, y que obviamente la literatura es un sistema, un campo de relación, entonces yo tengo que relacionarlo, ¿no? Y de alguna forma también cómo la lingüística es una base importante, y cómo fonológicamente todo esto está sonando, ¿no? Hay un ritmo, una musicalidad, una norma, un valor, dirán, ¿no? Y todo dentro de esto de un fragmento, ¿no?
lo que decía Mukarowski, una estética del fragmento, como ya señalábamos, no sé, 9 tragedias nomás ya se salvaron, tenemos un montón, muchas de las tragedias eran escritas en triada, digamos, eran 3 tragedias, se salvó una o 2, es decir, la cultura en sí, estamos parados, así como los historiadores dirán, estamos parados sobre un charco de sangre, obviamente de todos los genocidios, todo eso, estamos parados sobre un fragmento también, ¿no? Algo que espejea la realidad. No tenemos nada acabado, ese es el tema, ¿no? No podemos establecer esas famosas verdades absolutas, por eso que el narrador en tercera se vuelve ineficiente, ¿no? El hombre contemporáneo es mucho más complejo y está cruzado por muchas más cosas. El siglo XX da todas las vueltas, ¿no? Todas las vueltas para atrás. Entonces los noveles, ¿qué es lo que hacen? En algún momento son románticos, en algún momento son vanguardistas, después tienen literatura comprometida. Los noveles pasan por 10 corrientes artísticas. Asturias tiene de todo, ¿no? Se da la posibilidad de hacer de todo. Sin embargo, en todo tiene una profunda consecuencia o coherencia con sus convicciones. Eso no es tan fácil de encontrar. El famosa unión entre arte y vida, que también después se critica, o sea, hay una crítica al boom y una crítica que también la vamos a ir viendo. Pero primero estamos viendo lo que son estos viejos, ¿no? Que son de alguna manera una lección de escritura, ¿no? Como otros pintores también son como lección de pintura, ¿no? Son lecciones, y en el fondo entonces yo de ahí voy tomando mis decisiones frente a esta escritura, ¿no? A cómo leo también, ¿no? Cómo leo los demás. Entonces dice, algunos, a pesar de su piel, café y ojos oscuros, simpatizaban con la raza aria. Bueno, aquí puse. La serie literaria fuerte, ¿no? Porque yo, en Colombia habían 10.000, en el 2010, me parece, 10.000 nazis. Nosotros tenemos una fuerte corriente nazi. Dicen que nosotros generamos como un nazismo con C y no con Z. Lo que se llama, nosotros tuvimos a un escritor nazi o pro-nazi, Miguel Serrano, que hablaba del nazismo con C, ¿no? Esotérico, ¿ya? O sea, tenemos toda una línea. Y Bolaño escribió un libro muy bueno que se los puse ahí, se los recomiendo, se llama Literatura Nazi en América Latina, por algo será, ¿no? El 99,9% de las personas fueron nazis en Alemania, incluyendo Heidegger y los principales filósofos. Eso está establecido. Eso lo estableció un filósofo, Víctor Rojas se llama, hace algunos años, no más, 10, 15 años atrás, vino a lanzar un libro, 2005, 2006, en donde probaba que Heidegger había sido nazi, ¿no? Y no es menor porque yo creo que nosotros estuvimos como por el 80% y si no más de pinochetistas. Los totalitarios, las dictaduras son cívico-militares. El fuerte totalitario, bueno, Lindo decía así, que Chile está siempre recorrido por un gesto fascistoide. Entonces los escritores tenemos que hacernos cargo de este nazismo. Entonces, yo hace poco escuché a un profesor que aquí se llama Peralta o algo así, te lo voy a mandar para todo, que habló la diferencia entre nazismo con C y nazismo con Z. Es como un nazismo a la chilena. Así como se habló del socialismo a la chilena con Allende, hay también un nazismo a la chilena. Ese lo supe hace poco, así que voy a mandar lo que habló en un programa este profesor que apellido Peralta, que me encanta. Un 10, 15 minutos, él logra establecer y ahí te habla de Miguel Serrano. Miguel Serrano fue entrevistado también por otro intelectual chileno hace ya varios años, ya está muerto Serrano, pero fue muy, como que influyó mucho en una parte de los escritores. Y eso le molesta a Bolaño, ese gesto fascistoide de la sociedad de escritores, de los círculos literarios, la relación con un poder medio tétrico de la dictadura. Bolaño lo denuncia, y sobre todo en el Nocturno de Chile. En el Nocturno de Chile, Bolaño ya se da cuenta de los principales asideros de la literatura latinoamericana y la empieza a bombardear.
Entonces, por eso es importante, yo creo, Bolaño, porque al final nos hace, nos refracta la realidad y nos coloca frente a ese fascista, ¿no?, que tenemos todo adentro. Pinochet no está afuera, Pinochet se murió ya y sin embargo Pinochet sigue dentro. Bueno, los otros de piel blanca, sueños dorados, tomaron el bando de la Francia y Rusia, ¿no?, el famoso blanqueamiento, ese es todo un tema, y porque siempre nos vamos hacia los ganadores, y obviamente que, ¿para qué hablar de Chile, los franceses? O sea, Guatemala ahí también, con toda la relación con Europa, ¿no? Los más atinados preferían sacar de sus conversaciones el tema de la guerra, algo difícil, ya que debían ignorar los panfletos que circulaban, y hacer ojos ciegos a las publicaciones del diario El Eco alemán. Aquí tenemos todo lo que hablaba la serie cultural del periodismo, ¿no? Y cómo los rusos también hablaron de eso, o sea, la relación del escrito, del texto, con lo extraliterario, pero que al final igual lo cruza, ¿no? ¿Qué pasa con esta serie cultural de los medios de comunicación? En este caso, la prensa. Cuando yo digo la prensa, digo la República de las Letras, que es algo que se configuró en el 19, antes de las universidades, etcétera, en Latinoamérica, se genera, ¿no?, la República de las Letras, esos escritores que sabían de todo, esos eruditas, que eran periodistas, que escribían columnas, esa República de las Letras, que está en el 19, ¿no?, que la trabaja muy bien Ángel Rama, voy a mandarles algún artículo, ¿no? Esa República de las Letras después se empieza como a construir, y también a desgarrar un poco, ¿no? Entonces, Rama hablará después en el 80 de la ciudad letrada, ¿no? Entonces, y después también hay una crítica a esa misma ciudad letrada. Entonces, cuando yo digo República de las Letras, estoy hablando de la prensa, del periodismo, de la columna, y de cómo me influenciaba a través de la guerra, ¿no? Cómo la guerra me llega a través de este eco alemán, el eco alemán, ¿no? A todo esto muy mitológico por eco, ¿no? Por toda la mitología griega, pero además muy prusiano, ¿no? Nuestros ejércitos son prusianos y todo lo que ustedes ya saben. Bueno, toda esta información impresa tiene como finalidad convencer a los guatemaltecos de que simpatizar con el pensamiento de los grandes hombres blancos de ojos azules era lo mejor que podían hacer. Yo arriba le puse estos ojos azules y todo, son los famosos ser histórica, pero de los ojos imperiales, ¿no? Yo tengo ojos imperiales en toda la literatura latinoamericana, que fueron ingleses, fueron alemanes, fueron franceses, españoles, pero son, bueno, se configuró frente principalmente a los ingleses, pero son los famosos ojos imperiales. Esa relación con los ojos imperiales, ¿no?, es también lo que me va marcando un diálogo con esta configuración. Entonces, yo solamente hice más o menos 2 párrafos, porque me interesa ir viendo, ¿no?, qué es lo que ve cada uno de esta situación, ¿no? Aquí también le puse, bueno, alemán mejores tierras versus los otros que fueron carne de cañón, ¿no? ¿Cómo se mide el alemán? Que aquí también en Chile también pasó, ¿no? Esta configuración de la migración, ¿no? Como no son inmigrantes, sino que son como extranjeros, pero este extranjero blanco, patriarcal, por decir así, también, dentro de una configuración, a ver, en el tema de las culturas, aquí tenemos hartas cosas, Alfonso Reyes, Enrique Bureña, o sea, tenemos una configuración crítica de gente, Ular Pietri, tenemos un montón de críticos literarios del 19 que ya configuraron lo que significaba para nosotros el alemán, para nosotros el francés, para nosotros el inglés, o sea, nosotros tenemos, y todos esos 3 frente a los indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué es el alemán? Por lo que yo veo y lo que pasó en Chile. El alemán es la configuración de la industrialización del molino del ingenio del sur de Chile. Es la configuración de la técnica aplicada a la agricultura, es decir, fue tomado como el ingeniero, como el técnico, el que era creativo. Después la dictadura pasa a ser colonia de dignidad, con Paul Schaeffer, el pedófilo, el
el psicópata, el fascista, ¿no? También ese totalitario, un poco lo prusiano del ejército de Pinochet, eso es el alemán. El francés, no hay nada más relacionado que Chile con Francia, es muy fuerte la relación cultural, es política y poder, todo junto. El Instituto de Chile en francés, así como el Instituto Goethe, son terribles, son como centros de influencia, de pensamiento en nosotros. Claro, Alemania la perfecta, digo yo, ¿no? Y Francia es distinto, porque Francia es como la libertad, el progresismo, como esa influencia de la ilustración fuerte, ¿no? Y de nosotros querer siempre ser franceses, la Sorbonne, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que estamos más cerca de los franceses en ese sentido, ¿no? Todo ese viaje a Francia, los museos, toda esa configuración de 1900, la luz, no sé, hay un tema ahí. Inglaterra es una cosa como de ciencias, ¿no? La siento así yo del 19, esa configuración de ojos imperiales, pero ingleses, de lo naviero, ¿no? Inglaterra es también Margaret Thatcher, la relación con Reagan, también es totalitario, pero de otra forma. Y entonces son distintas maneras de ser colonizados. Y eso es justamente también de lo que nos hará tomar conciencia Dussel, y muchos teóricos de la filosofía de la liberación o los teóricos latinoamericanos, ¿no? A ver, la colonización no está fuera, estamos todos colonizados, es como yo soy atea, pero igual estoy cruzada por la tradición judeocristiana, la tengo que manejar, ¿no? Entonces también estoy colonizada y lo único que puedo hacer es una decolonización, ¿no? Voluntaria, con voluntad, es decir, pensando cómo decolonizar. Y en eso tenemos grandes teóricos también que espero ver en algún momento de la famosa decolonización, es decir, hay una colonización, una descolonización, pero después hay una manera decolonial, ¿no? De poder también configurar una realidad latinoamericana. Entonces, es como, bueno, y estos extranjeros no son lo mismo que los migrantes, porque los migrantes son nuestros ahora venezolanos, es como más tirado a lo irregular, es como mirado como inferior. Este extranjero no es mirado como inferior, es como superior, es algo a lo que hay que aspirar. Pero el migrante venezolano, colombiano, haitiano, ¿no? Y eso lo señalan los principales teóricos de las migraciones, ellos son los mirados de una manera inferior. Entonces, aquí no son todos extranjeros, ¿no? Aquí tenemos extranjeros y migrantes. Y hay una cosa como muy despectiva frente a los segundos. Entonces ahí hay que ver qué pasa con eso. El color de piel, bueno, género, clase social, si son pobres o ricos, y color de piel. Y eso también lo vienen trabajando teóricos, ¿no? Mujeres y hombres hace tiempo. Cómo influye esas 3 y 4, 5, 6 variantes, ¿no? Entonces, todo eso en el fondo genera cómo yo reflexiono sobre la problemática de la migración también, ¿no? Y ese contexto, esas visiones más ampliadas del texto, también digamos, también fue reflexionado por este sistema y esta configuración del formalismo ruso. Yo hice solamente eso para dejar lo otro, porque al final igual de cada una de estas cosas se puede hablar harto, ¿no? Entonces, volvamos para atrás. Si dejo de compartir, voy a dejar de compartir. Acá.
Veamos una cosa. Yo les hablaba un poco en digamos, la aplicación que hizo Claudia sobre algunas cosas generales, ¿no? De una forma de analizar también. Y aquí también yo como quise aportar esta otra forma que van dialogando, ¿no? Van dialogando. Pero pensemos en todos los conceptos que nosotros hemos pasado, ¿no? ¿Y qué conceptos o qué parte de esos conceptos que pasamos, incluyendo el tema de la modernidad, se pudieron haber quedado fuera o no lo comentamos o no se entiende? A ver, o les queda como la duda, o de todo esta aplicación más lo que escribió la Claudia, ¿qué podríamos comentar frente a este texto? ¿Qué no faltaría o cuál es como nuestra aproximación? Yo tengo una, en este video que nos mandaste, Ya. decía que ese análisis es un método científico, ¿no? Entonces, si es un método científico, ¿hay algunos pasos para realizar ese método o solamente se siguen esos conceptos que tú nos habías dado? Bueno, que tengo que repasar porque son un poco complejos. De la desautomatización, la literariedad, toda esa parte de... Claro, Ajá. lo que pasa es que esta ciencia, en el fondo, es bien entre comillas, porque también estamos con un material bastante ambiguo. Es una manera, los rusos se tratan de aproximar o generar como una investigación científica de esto. Sin embargo, uno sabe, por ejemplo, si uno habla con un economista, con un científico, podrían establecer, pero ¿cómo si no es ciencia? ¿No? Entonces siempre esto es una aproximación, así como método, uno podría decir solamente estos conceptos y en la aplicación a este corpus. Siempre pensando también en la lingüística, pensando en esta serie, en que todo es un sistema, ¿no? Y estableciendo esta literariedad. Pero no es a ver, lo más cerca de esta cosa científica podría ser una tesis, como la que uno hace, ¿no? Establece una hipótesis y ve si se comprueba o se refuta, ¿no? Entonces, el formalismo ruso hizo mucha análisis, primero fonológico, después lingüístico y después ya literario, ¿no? Y yo creo que donde se concentra más esa investigación como método científico es lo que vamos a ver después en el estructuralismo. Se ve cada concepto y se aplica, ¿no? Pero ahora estamos solamente, los rusos fueron como más hábiles en eso, en el sentido que generaron más amplio. Por eso es más difícil. Primero hay que entender bien el concepto y después tratar de aplicar. ¿Rudy? Sí, es que me parece interesante la pregunta que plantea Claudia, porque, digamos, en ese análisis que haces, involucras muchas ciencias y desde esa perspectiva científico. Pero claro, no hay toda una estructura, digamos, como lo establece el método científico puro, digamos, pero tampoco podemos tenerlo porque en una lectura me parece, y así lo concibo, que vas haciendo el análisis de acuerdo a cómo te van apareciendo los diferentes tópicos, los diferentes escenarios. Entonces lo vas vinculando, digamos, de manera espontánea al momento de la lectura de un texto, tal Claro, como lo hiciste tú en este momento. claro, yo trato, claro, Entonces, uno trata de hacerlo con, claro, lo que sus lecturas, sus cosas, qué sé yo, pero no es como un científico en un laboratorio que de repente dice, el otro día hablaba con un claro, no es... para ver la concentración, le paso a mis ayudantes, telemáticamente con mis estudiantes, le paso, por ejemplo, que diluya té en más agua, menos agua, ¿me entienden? Y establece los grados de concentración de ese líquido y todo eso, ¿no? Yo le decía, ojalá fuera así de simple, porque él se daba cuenta, que el papá de Rodrigo, entonces me decía, él se daba cuenta de la poca práctica que hay en su estudiante de algo tan simple como servirse un té.
como que no hay conciencia de esa práctica. Y yo le decía, pucha, ojalá fuera así de simple lo que uno está enseñando, porque en el fondo estamos siempre trabajando con la complejidad humana y algo muy, muy ambiguo, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante cómo los rusos establecen un campo conceptual, una red conceptual, y entonces desautomatización entonces de la mirada. El tema no general de la literatura, el tema de las series literaria, histórica, con otras novelas o con otros textos, otros poemas del mismo escritor. Entonces, o la estética del fragmento de Mukarovsky, todos esos conceptos, y ahí uno dice, pucha, un texto ni siquiera agota de repente todos esos conceptos teóricos, sino que vas a tener que aplicarle varias teorías, ¿no? No solamente el formalismo ruso, sino que después te vas, porque yo no puedo aplicarle solamente el formalismo ruso, porque no puedo saltarme todo el concepto de indicios que lo desarrolló Barthes en el estructuralismo y el poeta 50, 60. Entonces, no, un texto no agota una teoría. Sí, sí, claro. Me gusta mucho eso ¿cómo es? Estas palabras meras complicadas. Sí, del pensamiento. Me gusta mucho. Automatización del pensamiento. Claro, porque me gusta mucho. Porque, bueno, ese binarismo porque ahí hay un opuesto, por lengua doméstica, un lenguaje doméstico, como el que hablábamos, instrumental, de comunicación, frente a un lenguaje poético, una función poética que señalaron los rusos, que se establece un distanciamiento, es decir, con el mismo lenguaje común y corriente, por ejemplo, yo mando a alguien a comprar pan, por ejemplo, ¿no? Instrumental, utilitario, yo puedo dar vuelta ese lenguaje, ¿no? Y establecer a través de figuras literarias, etcétera, y un montón de cosas, un lenguaje poético. Entonces, y eso en el fondo no es automático, sino que yo tengo que desautomatizar la mirada como para poder distanciarme y decir, pero ¿cómo logró decir? Es que es lo mismo que le leí, ¿no? Con el mismo lenguaje que tenemos todos, Asturias empieza el toro tumbo, ya suena, ¿no? Suena, ¿no? Y establece un primer párrafo, ¿no? En donde desde el ni, ¿no? Desde esa negación, compara con el grito de esta niña que está siendo violada. Y ahí pone el jaque, toda la literatura latinoamericana es eso, estamos sobre ese grito de la violación. Y entonces él lo entiende tan bien, él entiende tan bien sobre lo que estamos, los asideros. Entonces, esa situación es una lectura importante también ahí, ¿no? Porque te enseña, claro, está todo Latinoamérica ahí, en este párrafo, ¿no? Entonces, cuando uno lee cualquier cosa, el primer párrafo también es súper importante porque también te va introduciendo, ¿no? Va igual como la Claudia está hablando. Y por supuesto, entonces, no es una ciencia dura, bueno, dura, blanda, ¿no? No es una ciencia como nosotros lo configuramos, pero sí es una fuerte experimentación, hay un fuerte análisis. Entonces, eh, sí puedo hacer análisis literario o teórico crítico. Con estos Otra pregunta, tal vez como transformando esto que nos has explicado a lo que uno como lector puede decir, es que uno tiene que empezar a leer de forma más objetiva. Pero ¿qué pasa entonces cuando uno le dicen que uno escribe y el lector lo va a interpretar? Ahí esto deja de ser cierto, porque cuando uno lee en forma así como tú nos has enseñado, vamos a lo profundo, a lo que realmente quiere decir en el fondo, ¿no? Es algo así, es que es algo confuso para mí. Claro, vamos a lo que está en el fondo y no es de sobrevuelo, como de alguna manera puse ahí, es un concepto de Merleau-Ponty, que uno podía leer como en sobrevuelo nomás las cosas, por arribita, como superficie. Vamos al fondo, pero el fondo nunca va a ser el mismo.
porque tú nunca vas a poder encontrar la intención como en el siglo XVIII, XIX, que querían seguir como esa intención, esa búsqueda romántica de la intención del autor, lo que quiso realmente decir, o una interpretación del texto. En el fondo es como en el fondo del mar, hay muchos monstruos abisales que todavía no se descubren, y son las distintas formas de lectura, y nunca va a ser la misma. Bueno, Nietzsche hablaba de que habían múltiples interpretaciones, pero siempre algunas mejores que otras, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr una mejor interpretación de las cosas nomás? ¿No? Una aproximación mejor de las cosas. Pero nunca va a ser esa única interpretación, porque si fuera única, estaríamos en las creencias y en la religión. Estaríamos solamente en las visiones unívocas de las cosas, en la verdad. Y eso es lo interesante de todo esto, porque obviamente si somos 4 personas, yo leo el primer párrafo o el mismo cuento, serían 4 lecturas diferentes del mismo texto. La lectura, el texto está abierto. Eso lo señaló la semiótica italiana con Umberto Eco, en la obra abierta. El texto está abierto, yo la voy completando con mi biografía, con mis sensibilidades, con mi capital cultural, con mis otras lecturas, puntos de anclaje, y eso también lo estableció la teoría de la recepción en los 60, que también lo vamos a ver. Entonces el proceso de lectura es muy, muy, muy complejo. La idea entonces es hacerlo lo más profundo posible, pero nunca vamos a alcanzar un solo fondo o algo unívoco. Sí, A mí, mejores interpretaciones que otras. ahorita que hicimos el análisis me pareció como hacer un psicoanálisis, porque realmente algunas de las cosas no tienen como fondo, no tienen tal vez la intencionalidad que se les encontró, o sea, es como hacer un descubrimiento, ¿verdad? Porque no fue esa la intención con lo que se escribió, pero me queda claro que lo que a uno lo forma, que aquí en Guatemala nos formó lo mismo a nosotros 3 que somos de acá. Entonces, eso es como tú decís, bueno, va uno haciendo su banco, su banco, su banco, y en algún momento lo va sacando, ¿verdad? Entonces, eso creo que me quedó muy claro, pero uno no lo percibe de esa forma, ¿verdad? Entonces, Es que no para hay, mí es como hacer un psicoanálisis como es que me que no estuviera hay, claro, psicoanalizando. no hay, y de hecho puede ser al final al contrario, no hay una intencionalidad como en el caso científico tan directa y todo, sino que hay muchas cosas que ni uno mismo ve, y que otros van a ver, y que de alguna manera yo trato de ver, porque también estoy relacionándola con otras lecturas, otra relación, otras teorías, otras cosas, pero en el fondo no tiene que ver con tu intencionalidad de las cosas, porque estamos en los primeros 2 párrafos también, ahí vamos a ver, a ver, tu lectura es una sola entre todas las demás, ¿ya? Entonces, tu intención es no es la no estamos en la visión del autor romántico, ¿no? Del siglo XVIII y todo. El texto ya no es tuyo, el texto es de quien lo lee, ¿me entiendes? Entonces ya yo le voy dando una variación y todo. Muchas veces se va a alejar inclusive de tu intención, porque según, como hay lagunas de determinación, yo las voy a completar distintas, el Rude distinta, la Sandra distinta, y sí, hay un trasfondo cultural, lo que se llama, los franceses llamaban un capital general, que aunque tú no protagonizaste la historia, aunque tú no tuviste ahí, no estás ni ahí con nada, sin embargo, siempre lo que uno está haciendo está en relación con tu historia patria, o contra, por ejemplo, puede ser en contra de esa misma historia, incluso contra historia, o criticando esa historia. Pero sí uno es un producto cultural, entre comillas, también cruzada por tus coordenadas de familia, por tu clase social, por tu género, por todo, ¿no? Y eso hace que, si a veces yo no tengo ninguna relación con un escritor o escritora chilena, al final lo que yo estoy produciendo, después yo lo voy a leer, y sí tiene puntos de anclaje, puntos similares con el otro, y yo ni siquiera he tenido relación con esas personas. ¿Qué hace un trasfondo cultural, ¿no? Que genere un tipo de texto y en otro lado otro tipo de texto y así, ¿no? Ahora, eso tampoco es una determinación, porque puede que en ese mismo momento de tu cuento otra persona esté construyendo completamente diferente, ¿no? No es una determinación cultural tampoco. Por eso es complejo. Sí,
Sí, a mí me parece que, digamos, que el hecho de que cuando uno escribe un texto, digamos, de pronto sí puede tener una intencionalidad, digamos, pero de pronto tampoco la tiene uno muy claro y al final de cuentas el texto se escribe. Ahora, Claro. pero en cuanto a las lecturas que pueda tener tu texto, pienso que ya no debe preocuparte. Bueno, por lo menos yo No, así lo veo, pero el análisis que se puede hacer de ese texto es lo que a mi juicio al final determina por qué un texto termina posicionando sobre otro o, o las sí. diversas miradas que un lector pueda tener. Cuando tú dices, disculpa, cuando tú dices, el texto o sea, en el fondo, ¿qué es lo que yo leo? El texto, yo no escribo el texto solamente. El texto me escribe a mí. Justamente tú ahí eso lo dices, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo saco el texto afuera, ni yo misma puedo establecer intencionalidad, etcétera, porque obviamente no es como esta ciencia, ¿no? Con un método afuera, ¿no? Sino que, como dices tú, veo psicoanálisis, tú, claro, porque esto es una psicológica también, ¿no? Hay una psicología, hay una filosofía, hay cosas que yo no veo y que tengo y que salen, porque en el fondo el texto es como otro yo o un no yo, en donde yo me espejeo y de alguna forma yo también me conozco. Entonces es una forma de conocimiento. Y en ese sentido el texto me escribe a mí, me rebota. ¿Qué pasa cuando yo hago análisis de mis propios textos? Es bueno, ¿saben por qué? Porque yo puedo seguir por el mismo camino o puedo establecer un desvío o puedo profundizar mis propios textos y establecer las miradas de otro o de mí misma. Ya no tengo. El tema es cómo yo me puedo, no tengo una excusa, porque el tema es cómo yo puedo transformarme en mi primer crítico. Ese es el tema. Si yo me establezco, me configuro en el primer crítico, yo puedo comprar los ingredientes de una torta, pero tendría que salir a ver si la China puede hacerme, porque yo no sé cómo hacerla. ¿Me entienden? Mi mamá sí sabía, mi hermana sí saben. Pero si yo tengo la herramienta de la crítica y también puedo hacer el texto, yo tengo otra herramienta dentro de mí misma. Me ahorro, entonces no, soy más autónoma. Y si yo soy más autónoma, puedo entonces establecer desvíos. Y digo yo, ah, sí, voy a seguir escribiendo sobre esto, voy a profundizar esto, o voy a desviarme, o voy a hacer otra cosa después. ¿Por qué? Porque yo tengo una autoconciencia, una metaliteratura, ¿no? Una reflexión Ujú. sobre mi propia literatura. Ahora, ¿es solamente sobre mis textos? No, pues también lo tengo que aplicar a todo. Voy al cine, voy a ver una teleserie, voy a ver la feria, todo lo leo, lo analizo y digo, ah, qué loco, esto puede ser un material para mis mismos textos o esto lo encuentro en las otras lecturas. Entonces profundizo todo. Para mí es más entretenido. Para otros Sí, no. sí, Hay gente que la hace sí. sentir, es verdad, con mayor sufrimiento, eh, hay que tener el cuero más duro porque se profundizan las cosas, a lo mejor uno es más grave, el cono sur es más grave también, es mucho más crítico de todo quizá, no sé. Pero para mí es más entretenido porque son distintas capas de escritura. Entonces, tengo más elementos y después voy construyendo también mi lectura. Yo me quedo con eso también que acabas de mencionar, porque lo creo también y de alguna manera lo aplico, ¿verdad? Es el tema de la autoconciencia sobre lo que estoy escribiendo. Incluso te lleva a otros escenarios de desechar tu propia escritura, pues de desecharla, ¿no? Porque al final eso no te dice mayor cosa, no te dice nada, y estás siendo como ese crítico, ¿no? Y, ¿verdad? Ahí entra en juego también esto del desapego, ¿no? El desapego del Ah, sí, pues yo que no soy, uno. Ujú, sí, yo no soy el texto, eso es lo primero. Y es un borrador. Puedo hacer cierto, ex- puedo regalarlo, ya no es mío. Y claro, y entra en crítica el tema del autor también y todo ese tema. ¿Sí? Y Pero en yo ese también, excelente. ejemplo, ahí esa voz del niño también nos está mostrando lo mismo.
que la realidad, claro, por eso mutea y todo, pero la realidad es eso, la realidad nosotros estamos intervenidos por esas voces de niños. En el fondo después cuando tú pasas monólogo interior, corriente de la conciencia, es tan fácil como esto, porque es como desmutearse y decir, bueno, pero de repente me habla mi pareja, de repente hablan los niños, de repente hablan, digamos, ladran allá afuera porque están los perros, etc. Es decir, nosotros estamos cruzados por distintas cosas. No es simple esto, no es que llegue una sola voz, ¿no? Pero entonces, ¿voy a leer como una voz? ¿O voy a leer o escribir como un escritor contemporáneo cruzado por distintas voces? Porque por lo menos, por ejemplo, yo en cuento no puedo hacerlo, y en poesía creo que puedo hacerlo, puedo hacer otras cosas como en poesía, ¿no? Pero, pero es una aspiración, ¿no? Cuando uno lee, dice, uy, me gustaría escribir así, como está contado también esto, o no, realmente no me gustaría esta parte, ¿no? Lo que le hablaba de Octavio Paz, quizás muy preciso, muy higiénico, pero sin embargo Lezama Lima es otra cosa, ya, me gustaría. Pero a momento de ese gusto también va a cambiar, porque en el fondo también quiero conocer otras partes de mí. Y en el caso del desechar, yo creo que lo que más, lo bueno que uno sería, o sea, por ejemplo, en Tellier, acá que es de la Escuela 60, Jorge Tellier hablaba de que escribe 30 poemas y deja uno, ¿no? Escribir, 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 no sé cómo lo hacían. Y en el caso de ¿cómo se llama?, de la Mistral, escribía un poemario cada 10 años. Por supuesto que los tiempos se acortaron y no estamos para eso, para corregir tanto, ¿no? Porque si no, no sé, pues tendríamos para 3, 4 poemarios, no sé. Eh, no sé, pues Rulfo escribió 2 cosas y cambió la literatura latinoamericana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un tema también de uno, de ir tomando decisiones y todo, y sí, yo creo que lo que más uno escribe es para desecharlo. Y creo que no está tan mal, porque esos también son borradores, y muchas veces en el momento después vienen los editores, como Kafka, etcétera, y como que te obligan al escritor a publicar, nunca quiso publicar, y él lo que vio algo negativo o algo en cero aporte, otros editores lo recuperaron, y lo consideraron como algo de buena calidad. O sea, eso depende mucho también, cambian los contextos y todo. Así que sí, uno tiene un lector ideal, sí, pero uno es bien egoísta y bien desentendido cuando escribe, en el sentido de que los mejores, pienso en Picasso, no sé, los mejores se olvidan, pienso en Donoso también, el escritor chileno, se olvidan de ese lector y le da lo mismo, porque también, así como había una tiranía del narrador, también había una tiranía del lector, y uno ahí ve como muchos escriben para el lector, para adular al lector, para que seamos entendidos, para tener una fama o vender, ¿no? Pero creo que hay una libertad profunda, una autonomía en olvidarse también del otro. Y en lo que tú, parece que tú lo mandaste, que era como de que merecemos más también, en todos los sentidos, mayor complejidad, mayores cosas, mayor profundidad y todo, y claro, ser más reconocido, obviamente, no lo que hablábamos del Pago de Chile, que uno siempre dice aquí. Entonces también está esa bajada de línea. Merecemos más profundidad también en las lecturas de nuestros propios textos. ¿Mm? Entonces, estos conceptos siempre a beneficio de inventario. Primero estamos en esto del formalismo ruso con la modernidad, ¿no?, y todo esto, pero después, obviamente, tenemos que ir cruzando estos textos, esta aplicación de texto, con otras teorías, ¿no?, con otras cosas, y siempre pensando que uno puede tomar ciertas cosas y dejarlas también. No hay que tenerle como resistencia a la teoría crítica. Ese es un poco como la apuesta de este curso, porque en general lo que yo vi en la universidad en otros lados eran como que los poetas eran poetas, ¿no?, o éramos poetas,
¿no? Y entonces ellos no eran y no se metían con la crítica. No sé por qué, porque tenían mucho miedo a perder originalidad, espontaneidad, intuición, ¿no? Entonces, la apuesta de este curso es decir, no, pues, ocupemos todas las herramientas que hay. Esto es una disciplina, ¿no? Y si uno entra a estudiar para tal disciplina, por ejemplo, si uno estudia educación, le van a pasar todo el corpus de la educación, ¿no? Y así, del periodismo, etc. Bueno, veamos la teoría crítica como una herramienta más de toda la producción cultural y de toda la escritura. Una poética más, una poética en sentido amplio. Sí, o sea que esto del análisis nos va a ayudar a leer mejor, pero también a escribir mejor, ¿verdad? De eso se trata. Es- Ahora, siempre pensando en cómo uno le saca un provecho a un curso también, porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo hago el esfuerzo también por pasarle esta pasión que uno tiene, pero también es un campo muy amplio que necesita tiempo, necesita concentración y necesita que la persona sea obsesionada de esto. Necesitamos alguien apasionado, obsesionado con esto. O sea, necesitamos también como una especie de voluntad, ¿no? Entonces, ahí es una cosa, por ejemplo, yo siempre digo, bienvenido su cariño, porque como sea su cariño, es decir, yo le doy una parte, que es una pincelada siempre, pero después uno puede ir buscando todos los videos, todas las cosas. ¿Por qué? Porque uno se apasiona con esto. Entonces, ahí yo seguiría lo siguiente. No sé si a ustedes les gusta, a mí no, pero ninguna de las dos cosas. El fútbol, que ponerse con la camiseta, los tipos son obsesionados, o sea, solamente existe eso, no sé. Y la cocina. O sea, yo las veo por todos lados, ¿no? Por todas partes. Y digo, pucha, si tuviéramos un tipo de personalidad así en la escritura, eh, estaríamos al otro lado. Es decir, necesitamos un grado de compromiso también, pues, y ahí ponerse las pilas y todo. Pero también tenemos que ir de a poco avanzando en conjunto porque sabemos que hay poco tiempo, que estamos cruzados por un montón de cosas, que hay problemas económicos, de tiempo y de todo, que nos hacen muchas veces tirar para afuera los proyectos, pues tirar para abajo los proyectos, entonces tenemos que ser resistentes. Entonces uno también se pone en ese lugar porque también lo pasa. ¿Me entienden? Así que son como las dos cosas, como que igual yo tengo conciencia de todo eso. Claro, uno siempre, eh, por eso yo creo que todos los días un poquito de algo. 10 minutos, algo que tenga que ver con conceptos teóricos. De todo, le mandé el diccionario, por ejemplo, ustedes pueden empezar con los primeros, ¿no? Que justamente van a encontrar ciertos elementos que tengan relación con este formalismo ruso. Y si no, ir buscando ciertos temas que tienen que ver con desautomatización, literariedad. Y esos son 2 o 3 páginas nomás. Y ahí ustedes van a ver que refuerza esta clase. Después hay videos, que yo le mandé uno, pero después esta misma niña y hay un montón de profesores de video. Y ¿saben lo que yo hago? Yo, ¿cómo se llama? Voy en todos los tiempos muertos, entre comillas, ¿no? Si estoy cocinando, estoy esto, tengo lo otro, si no llevo el celular y pongo ¿cómo se llama? Audífono, escucho todo el trato, ¿no? Escucho, ¿entienden? Y entonces el concepto me va quedando reforzado de distintas formas. Y sí veo series, por ejemplo, ahora estoy viendo Resurrección, porque una cosa como musulmana y toda una cuestión rara, pero quería ver el Imperio Otomano, cómo se formó y todo lo. Bueno, la cosa es que es adictivo, pero digo, pucha, ya voy a ver 1, 2, 3, y después tengo que ver algo relacionado con esto para reforzarlo, o tengo que leer algo que tenga que ver con mi tesis, qué sé yo, y digo, es más difícil, es más difícil tomar esa decisión.
Para eso hay que tener voluntad. Y yo ya me conozco, pues entonces digo, sí, pero es que mañana voy a sentir que solamente hice esto. Entonces, no hay que poner los huevos en una sola canasta. Hay que ir haciendo lo más difícil o lo que es más complejo, junto con lo que me distrae más, me entretiene y a lo mejor es más fácil y me permite solamente pasar un poco el tiempo. Pero eso es voluntad. Y poquito primero, y después más grande. ¿Ya? Entonces ahí es también una cosa que ustedes tienen que ir tomando decisiones, ¿no? ¿Y la Sandra está por ahí o no? Acá estoy. Sandra, estás pensando. ¿Qué está pensando? A ver. ¿Qué piensas de todo esto que estamos ahí ya casi ahí terminando, pero quiero escuchar tu voz? No, la verdad sí se me hace muy interesante. Incluso yo soy muy exigente conmigo cuando escribo. Yo veo muchos textos de otras personas y no sé, yo siento que para ser escritor uno mismo tiene que ser disciplinado y meterle lo que dice, tiempo, pasión. Pero no sé, yo a veces lo mismo que me exijo a mí, no sé, es que a veces quisiera que los demás lo hicieran, pero me envían así como textos, porque yo tengo una revista y es así como que, ahí es donde yo a veces no, no sé, como que fuera es que no sé cómo explicarlo, porque quieren estar en el mundo de la escritura, pero realmente no le dan el suficiente tiempo, y entonces yo siento que, no sé si eso sería literatura o no, o es como un medio de escribir, pero es un producto diferente, no sé, la verdad. Bueno, manda un texto así para que podamos hacer un análisis. Y lo otro es que, claro, uno muchas veces se da cuenta que falta trabajo, ¿no? Entonces, también ahí está el tema, porque no todo es publicable y ahí uno igual, si tiene una revista, libros, qué sé yo, claro, ahí uno tiene que establecer un consejo editor, una línea. Pero tienes que pensar que realmente esto es lo más fácil, por lo que yo decía, la música si desafina o un pintor que no sepa de composición. Sin embargo, pareciera que cualquiera toma un lápiz y escribe y ahí está el texto, ¿no? Pues resulta que no es así, porque que hay tiene que haber un trabajador incansable detrás. Ahora, no siempre uno es un trabajador incansable, también uno puede tener sus malos textos, pero que la persona de afuera, pero no siempre. Pero yo siento que, por ejemplo, en los últimos años, al menos con las redes sociales, se ha dado como la oportunidad de que muchas personas escriban mucho, pero realmente ya no se cuida como que sea de calidad o verle ciertos temas que al menos uno ha estudiado y ve mucho, pero ya publican como sin cuidar la calidad y ya está como una costumbre eso. Sí, porque hay como más una psicología emocional, como se dice, como una causa, como que de acompañar a la gente y cuando se transforma todo en más una psicología emocional, una reflexión, que al final una cosa poética, pues uno lo ve también, pues las redes liberaron, pero lamentablemente también tienen esa otra parte. Entonces, como que hay de todo para todos, ¿no? Entonces también... Sí, yo creo que, bueno, perdón, ¿sí? ¿Me escuchan? Yo Sí, creo sí, que es eso justo que acabas de mencionar, es un acompañamiento a una causa y no es literatura. O sea, mucho de lo que está escribiendo en este momento es, pues, es en todo menos poesía. Entonces, pero ¿quién lo dice? O sea, ¿quién tiene la suficiente valentía para decirlo? Claro. Entonces, pienso que va a llegar un momento en que nos vamos a hartar, digamos, de esto. Y lo que está sucediendo en este momento, y no solo en Guatemala, sino en otros países, es ese acompañamiento de esas causas. Sí. Y entonces ese sentimiento, ese afecto, pues te hace acompañar esa causa con un disque de literatura, pero en realidad no es literatura. O sea, es todo menos eso. Bueno, cuando tú hablas de eso es loco, porque cuando este es el tiempo que se señala que es
posautonomía, o sea, todo el formalismo ruso estableció una autonomía de la literatura. Les dijo, esto es literario por esto y esto tiene un valor, tiene una norma, ¿no? Y estableció ciertos conceptos. Bueno, estamos en un tiempo posmoderno que se habla de la posautonomía, es decir, se habla de que la literatura no es autónoma, es decir, la literatura puede ser psicología, filosofía, psicología emocional, lo que quiera, y en el fondo es como un todo vale lo que se llama un relativismo cultural. Entonces, ¿quién le pone, digamos, el cascabel al gato? Eso también tenemos que ver que el crítico hizo crisis en los 80, que eso también quisiera en algún momento que lo conversáramos porque se eliminó el crítico literario, el crítico de arte. De hecho, el crítico de arte pasó a mejor vida y se estableció el curador, ¿no? Y entonces el periodista también en algún momento hace de crítico de arte o de crítico literario, sin tener los estudios. Entonces es complicado. Entonces tenemos toda una complejidad. Y además las redes, en donde lo importante son las causas, ahí todos ganamos, por ejemplo, la causa mapuche, ¿no? Y feminismo, multiculturalismo. Miren, lean, yo quiero que lean realmente, lean de Gloria Azaldúa, ¿se llama? Gloria Azaldúa, se llama algo así como Borderland, pero no es Borderland. No, Borderland parece. Es lo que se llama escritura de fronteras. Y yo se lo voy a buscar, se lo voy a mandar. En todos lados es como escritura chicana, una cosa así. Entonces en todas las partes muchos investigadores toman esto y hacen artículos y tesis de posgrado, doctorado, y para mí es una escritura pésima, y nadie se atreve a decirlo, por ejemplo. ¿Me entienden? Porque la persona es intocable. Por ejemplo, también otro ejemplo, para hablar a los chilenos, Cecilia Vicuña, acaba de ganar la Bienal, o no es Bienal, pero es como Venecia, de Venecia, algo de Venecia, Bienal parece. Es de artes visuales, es del colectivo de acciones de arte chileno, del CADA. Tiene textos poéticos y también videoarte, pésimo, para mi punto de vista. Y yo tengo amigos, postdoctorado en Cecilia Vicuña. Entonces, de repente yo digo, chuta, estoy loca porque lo que otros están viendo son personas con igual o más nivel que el mío. Y lo transforman en algo intocable, de buena calidad y todo. Y lo pueden ustedes revisar. Lo mismo Elvira Sastre, española, que generalmente se estableció con blog, con Instagram. Belén Rodríguez, creo que se llama la otra española, psicología emocional, eso no es poesía. Bueno, la cosa es que el que tú digas qué es literatura, eso ya pasó de moda. O sea, nosotros estamos haciendo todo lo contrario de lo que es la moda o lo que está primando afuera. En el fondo es bastante contracultural este curso, porque es el momento, ¿no?, de antiteórico más fuerte en el momento de la humanidad. Es un momento antiteórico, es un momento, el peor de la teoría crítica. Es el momento del relativismo cultural, de la posmodernidad, del todo vale. Entonces una persona de 20 años viene y te dice, no, si es literatura, porque aquí todos son artistas, todos son escritores. Entonces tienes que tener más argumentos, más contraargumentos, y decir, no. Pues. Entonces esa pregunta de Sartre, ¿qué es la literatura? O la literariedad de los rusos, no es una cosa hegemónica, eso es el proyecto moderno, por decir así, que se echó abajo. Entonces estamos en el momento. Entonces es loco porque este curso es a contrapelo, porque yo creo que el que va a tener que poner el cascabel al gato, quizás no ahora, pero en unos 10, 20 años más, es el crítico literario. Que en algún momento, como dices tú, nos vamos a hartar de tanta cosa y vamos a hacer consejos editoriales y vamos a decir, bueno, porque esto sí, porque esto no. Vamos a poder establecer informes, porque por ejemplo nosotros hemos tratado de hacer informes y ha generado una batahola en cada país, porque muchos poetas no quieren recibir la crítica. Entonces, y no tenemos tampoco autocrítica.
Entonces, es como si el texto fuera yo, no, el cargo no soy yo, el gobierno no soy yo, el Estado no soy yo, el texto no soy yo. Yo puedo equivocarme y escribir unos poemas malos y todo, pero no voy a estar siempre así. Hay una aspiración legítima a construir algo de buena calidad, y la calidad no existe ni nada por ningún lado. O sea, puede haber calidad en todas las cosas, menos en la parte de las humanidades. Y eso es una manera también de autodestruirnos o destruir la especialidad. Por eso, Gloria Saldúa, Cecilia Vicuña. Y así vamos a ir diciendo nombres. Alberto Fuguet. Sin embargo, todo eso lo tienes que leer y lo tienes que saber cómo, en el fondo, por qué lo están haciendo mal, para poder también criticarlo. Pero como de repente hay tantos buenos también, como que uno dice, voy a hacer artículo de este que es bueno, porque a veces siento una pérdida de tiempo, pero también hay que dedicarse a hacer un análisis de los intocables malos. Eso me gustaría hacer a mí. Si me queda como un tiempo, me gustaría, voy a hacer algo en contra de ese libro. ¿Y por qué? Porque te tiraría y todo el progresismo encima y toda la izquierda encima, porque a todos, les encanta esta escritura chicana. Esa mixtura también, ese multiculturalismo también se vendió. También hay que establecer una crítica. Y ahí yo soy de izquierda. Creo que hay que criticarse, puede autocriticarse, porque si no vamos a estar igual que los planteamientos más fascistoides, ¿o no? Yo pensaba que con todo lo que se publica ahora en redes sociales, pero puede ser que después sea nuestra intertextualidad, ¿no? O sea, porque vamos a generar que podría ser la crítica y volverse esa intertextualidad haciendo referencia a lo que ahorita se está publicando, ¿verdad? Pero eso tiene que ser más adelante. Puede ser, O sea, y lo hacía. O sea, por ejemplo, le voy a mandar un poemario súper buena de la Julia Won, que es una poeta peruana, en donde mete un montón de cosas de escritos de internet, pero sabe componer, entonces hace de algo malo algo bueno. O sea, tiene una intertextualidad enorme con los medios de comunicación. De hecho está dialogando con Kenny Reeves, con un actor no norteamericano. De eso se trata el poemario. O sea, una cosa súper mediática, y sin embargo es un texto muy vigente y muy crítico. Entonces, si tú lo sabes hacer, puedes meterle lo más malo. Y de hecho, yo creo que hay que leer muchas cosas malas para poder realmente saber lo que decían los cineastas italianos. O sea, un poema puede ser muy malo, o una película muy mala, de muy mala calidad, pero en el 80%, pero en el 20% buena te puede aportar algo. Entonces uno va buscando ese 20%. El tema es que hacen el 80% todo el tiempo. Mire, lo peor de los malos es que se consideren buenos. Cuando no lo ven, o sea, es como un alcohólico o alguien que está golpeada, ¿no? Si no reconoce que es un problema, las adicciones, bueno, no se va a poder superar. Entonces, ¿cómo logramos establecer esa automirada? Y de alguna manera vamos sacando esto adelante. No sé, se necesitan muchas lecturas de mala calidad también para poder comparar y contrarrestar a las de buena calidad. Y entonces no considerarse uno tampoco, saber si hay poemas malos de uno saber, uno lo sabe, o lo debiera saber, y tener una aspiración a construir algo de mejor calidad, y saber dónde está uno también. Y decir, bueno, vamos a generar quizás otro campo investigativo, otras lecturas, también quizás dejar un tiempo de escribir, leer otras cosas muy distintas a lo que uno está escribiendo, y así, o sea, en el fondo, también depurar y trabajar harto, y de alguna manera no estar tan seguro de lo que uno escribe, porque también uno tiene que poner en jaque ciertas cosas, no todas las cosas, pero algo.
¿ya? No sentirse tan segura, pero tampoco tan insegura. Entonces es una cosa como bien ambigua también. Pero uno sabe, uno siempre sabe cuando lee los textos. Entonces ahí hay que ir a tener a esa parte. ¿Ya? Le voy a mandar todas estas cosas que le estoy diciendo, si me olvido de alguna y me la van pidiendo. Traten de revisar siempre lo que pasamos a nivel teórico, porque ahora hicimos una pequeña aplicación, pero es como para ir avanzando más en conjunto. Y estoy grabando también para poder mandar todo a la Mari también, ¿ya? Y así, y a Marcos, que también ha ido faltando, entonces la idea es no tratar de avanzar en conjunto igual como lo vamos a hacer con esto, porque después en el fondo, pucha, todas las teorías del 20 y del 21 siempre van a estar en relación o aprobando o refutando lo del formalismo ruso. Entonces, si esto queda más claro, entre comillas, más trabajado, después lo otro se les va a hacer más fácil. Pensemos, porque igual hay otros conceptos también complejos que va planteando después el estructuralismo y después la teoría de la recepción, y así como ustedes van a ver. Pero ya esto es como el piso, por decir así. Entonces tenemos que ir construyendo todo para llegar a un techo y que uno diga, ya, estos son los 30 o 40 años del siglo XXI, y en la teoría crítica literaria yo ya tengo un friso, ¿no? Yo ya tengo un friso, entonces después yo misma voy profundizando cada cosa y voy investigando más autores y todo, siempre pensando que esto es un fragmento, una pincelada nomás, como todo en realidad, como todo lo que es la cultura y todo. Es muy difícil abarcar todo. ¿Ya? Ya, pues. Quedamos entonces en eso, que estén bien, pues. Nos despedimos, ¿sí? Ay, que estén bien. Gracias. Feliz semana. Nos vemos. Que estén bien. Cualquier cosa, cualquier proyecto y me lo van diciendo. ¿Mm? Sandra, Gracias, Karina. Nos vemos la Muchas otra. gracias, abrazo. ya nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Vayan nomás. Que les vaya bien. Gracias, con cuidado. Saludos a Rodrigo. Saluda a tu hijo. Es hija, es una nena. Ah, un día la muestra. Sí. ¿Cómo se De llama? acuerdo, la voy a mostrar. Adilene, Manuela. ¿Cómo? Adilene, Manuela. Adilene. Ajá, sí, justo. Adilene, ya. Ya, pues saluda a Adilene entonces. Que esté bien. Sí, ahí está de un lado para otro. Sí, qué chiquitita, ¿qué edad tiene? 2 años, 8 meses. Oh, qué tierna, está en toda la edad. Pues. Sí. Ya, pues salud. Que te vaya Con bien. cuidado. Igualmente, Cuídate. Karina, con cuidado. Buenas noches. Chao. Chao. Chao, chao.